Hemos estado analizando algunos valores necesarios en la vida del cristiano que le permitan su desarrollo y el cumplimiento de su propósito en su vida. Propósitos y principios, que hagan de nosotros discípulos de verdad. Principios que fundamenten nuestra vida y que nos concedan realmente poder cumplirle al Señor en aquello para lo cual nos diseñó. Durante este mes de febrero hemos estado hablando acerca de la disciplina personal. Y disciplina entendida como la capacidad de actuar de manera ordenada y perseverante para conseguir algún propósito. Y esta disciplina exige un orden, exige lineamientos para lograr los objetivos de manera adecuada. Y la principal necesidad para poder tener disciplina, para poder tener este valor, es la autoexigencia. No podemos ser disciplinados sin exigirnos a nosotros mismos. No podemos ser disciplinados sin ser autocríticos. Autocrítico significa que tenemos la capacidad de evaluar nuestro proceder y saber si estamos haciendo las cosas de manera correcta o no, y poder exigirnos un poco más. El que se sabe exigir a sí mismo se hace comprensivo de las diferentes necesidades que le rodean. El que se exige a sí mismo es una persona que puede tolerar más a otros. Una persona que se autoexige y que tiene disciplina, tiene la capacidad de ser persistente y de ser perseverante, aunque el camino que está eligiendo sea el más largo. Una persona disciplinada no elige el camino más corto, elige el camino correcto, aunque este sea más complicado y aunque este sea más difícil. Por medio de la disciplina y la autoexigencia nos vamos dictando una conciencia que nos permite reconocer nuestros deberes y no solamente señalar los deberes de otras personas. Una persona disciplinada se pone en marcha, no esperando que otros hagan las cosas, sino cumpliendo con su propio deber. Amén. El valor de la disciplina es fundamental para poder desarrollar otras virtudes. Sin la disciplina no se pueden desarrollar otras virtudes y es imposible tener fortaleza y templanza ante las adversidades. A veces nos preguntamos, ¿por qué no tengo dominio propio? ¿Por qué no tengo templanza? Porque falta disciplina personal. Uno de los deportes que requieren mayor disciplina es el boxeo. ¿A cuánto les gusta el box? Y cuando miramos a dos boxeadores o dos peleadores en el ring, muchas veces nosotros no nos damos cuenta de todo el proceso que han tenido ellos que pasar para llegar a ese momento. Miramos a dos peleadores y empezamos a criticar a veces su forma de pelear, empezamos a criticar su estilo, empezamos a decir desde acá, desde detrás de la pantalla, pelea así, hable de esta manera. Pero no estamos realmente en la posición donde están ellos. No estamos recibiendo los golpes que ellos están recibiendo, ni estamos sometidos al esfuerzo que ellos están sometidos. Es fácil decir cómo pelear cuando no estás en el ring. Pero cuando estás en el ring y empiezas a sentir los embates de tu enemigo, empiezas a sentir los golpes, es difícil poder tener a veces una visión clara de lo que está pasando de manera clara. El peleador que está en el ring tiene que vencer dos cosas importantes. Tiene que vencer a su oponente y también tiene que vencerse a sí mismo. Tiene que vencer a su oponente porque su oponente tiene cualidades y capacidades que lo hacen eso, un oponente. Y tiene que vencerse a sí mismo porque va a haber muchas ocasiones en que va a sentir la tentación de bajar los brazos, darse la vuelta y abandonar la pelea. Pero cuando estamos conscientes de lo que nosotros somos y cuando estamos con el deseo de triunfo, no podemos darnos el lujo de caer delante de nuestro oponente. El peleador que desea triunfar tiene que tener como consigna ser el último hombre que permanezca en pie durante la pelea. Y es importante que nosotros podamos tener el carácter, la disciplina para poder mantenernos en pie hasta el último instante de nuestra batalla.
La historia marca momentos importantes de hombres que nunca se rindieron, y analizando la historia, busqué cuál fue la pelea que más duró en la historia del boxeo. Y en la actualidad las peleas duran 10 rounds cuando son campeonatos nacionales y duran 12 rounds cuando son campeonatos del mundo. Antes no había límite para las peleas y duraban de manera indefinida hasta que uno de los dos boxeadores ya no salía a pelear o caía noqueado. Los rounds eran de 3 minutos, un descanso de 1 minuto, pero la cantidad de rounds era indefinida hasta que un solo hombre quedara en pie. La historia marca como la pelea más larga del mundo, la pelea que se llevó a cabo en Nueva Orleans en 1893, entre dos hombres jóvenes, Andy Bowen y Jack Burke, de 24 y 26 años respectivamente. Estos dos hombres se enfrascaron en una pelea que duró 110 rounds. La pelea duró 7 horas con 19 minutos. Quedaron los nudillos de estos hombres destrozados. Los huesos de las manos estaban rotos. No podían seguir peleando. Nadie ganó esta pelea. Cuando terminó el round número 110, el referee tuvo que hablar con los dos y declarar un empate, porque ninguno de los dos se rendía y ninguno de los dos estaba dispuesto a caerse y quedarse en el suelo. Los dos querían ser el último hombre que se quedara de pie. Cuando hablamos de este tipo de combates, este tipo de batallas, estamos hablando de hombres que están dispuestos a darlo todo en su lucha. Y realmente esta pelea nos inspira para poder entender lo que realmente es la vida cristiana. Nosotros como hijos de Dios no podemos darnos el lujo de rendirnos. No podemos darnos el lujo de bajar las manos y de dejar caer nuestra vida espiritual al suelo. No hay manera de renunciar a la pelea. Si estás aquí es porque Dios te llamó para pelear y Dios te llamó para ser victorioso, y la renuncia no es una opción. Este combate es un combate hasta el final. Y Dios te ha dado todo lo necesario para que tú puedas vencer en él. Dios te ha dado lo necesario para poder ser el último hombre que permanezca en pie. Y quisiera titular a este sermón así: el último hombre en pie. La palabra guerra la encontramos infinidad de veces en la Biblia. Y nos inspira esta palabra. La tenemos en nuestros cantos, lo acabamos de cantar. Y nos motivamos cuando cantamos Jehová es mi guerrero. Pero ¿qué pasa cuando tienes que salir del templo al campo de batalla que está allá afuera? Cuando tienes que luchar tus batallas reales. ¿Qué pasa cuando sales de aquí, de este lugar de adoración, y tienes que luchar en el campo de batalla de la tentación? ¿Qué pasa cuando tienes que luchar en el campo de batalla de la obediencia? ¿Qué pasa cuando tienes que someter tu vida a las luchas continuas que llevas a cabo de manera cotidiana? La Biblia describe hombres que tuvieron grandes batallas, hombres que fueron denominados hombres de guerra. Y eran hombres de guerra porque no eran hombres que peleaban una sola vez. Eran hombres que peleaban una batalla tras otra. Nosotros muchas veces creemos que con pelear una sola batalla ya no tenemos tal vez la necesidad de pelear una guerra más. Pero esta vida, la vida cristiana, se compone de momentos continuos de lucha y momentos continuos de batalla. No podemos dar opción a la renuncia, ni podemos dar opción al cansancio. Los hombres de guerra eran hombres que peleaban batallas que no terminaban. Y tal vez muchos de ustedes han venido a este lugar con algunas heridas. Han venido a este sitio con algunas marcas de guerra. Algunos de ustedes tal vez se sienten cansados. Algunos de ustedes han pensado incluso bajar la guardia o han decidido abandonar la batalla.
Todos los días tienes que luchar constantemente. Tienes que luchar para llevar sustento a tu casa. Todos los días tienes que luchar para poder mantenerte espiritualmente vivo. Todos los días tienes que luchar para poder mantener unida a tu familia. Todos los días tienes que luchar para hacer lo necesario para que tu familia pueda seguirse desarrollando. Tienes batallas todos los días. La Biblia me habla de un hombre que fue capaz de siempre tener en mente que tenía que ser el último hombre en pie en cualquier batalla. Su nombre era Sama. Digo conmigo, Sama. Sama era el tercero de los 3 valientes más aguerridos de David. Sama era un hombre ilustre, era un hombre reconocido por su valor, por sus hazañas. Y David reconocía a este hombre, lo reconocía por su valor. Y era importante para David la vida de Sama. Sama tiene un significado importante. La palabra Sama tiene varios significados. El primero significa desolación o significa horror. Pero el otro significado que tiene es oyendo o escuchando. Uno de los nombres de Dios es Jehová Sama. Y Jehová Sama significa Dios está presente. Es otra manera de decir Dios está en todo tiempo presente en cualquier lugar. Dios es omnipresente. Dios está allá y Dios está aquí. Dios está cuando está oscuro y Dios está cuando hay luz. Dios está cuando no hay nada y Dios está cuando todo está completo. Dios siempre está presente. Y Sama sabía que su nombre tenía un significado especial. Sama, un hombre guerrero capaz de lograr grandes hazañas, se miró enfrascado en una batalla que tuvo que llevar a cabo solo. Era un hombre que era capaz de pelear con un ejército, pero también era capaz de pelear solo. Era capaz de pelear con una espada y era capaz de pelear con cualquier cosa. Era un hombre capaz de pelear con grandes guerreros a su lado, pero también era capaz de pelear cuando no había nadie con él. Menciono esto por lo siguiente: muchos de nosotros estamos acostumbrados a pelear y somos buenos peleando cuando alguien nos acompaña. Es más, somos buenos adorando cuando hay gente adorando con nosotros. Somos buenos alabando a Dios cuando el ambiente del culto está hermoso y podemos ser los mejores adoradores, pero cuando no hay nadie nos cuesta tanto trabajo adorar a Dios. A veces somos buenos ministrando cuando el ambiente espiritual está propicio y somos capaces de orar por cualquier persona, pero cuando estamos solos tenemos temor de ir a orar por alguna persona. Cuando estamos solos tenemos temor de ir y ministrar e invocar el nombre de Jesucristo sobre un enfermo o sobre una persona que está siendo atormentada. Sama no era así. Sama peleaba con gente y Sama peleaba solo. Él sabía que la victoria no dependía de la cantidad de gente que hubiera con él. La victoria dependía de aquel que estaba grabado en su nombre, el omnipresente, el que está en todas partes, aquel que estaba con él donde quiera que él se encontrara. Eso es lo que Dios quiere de su pueblo, un pueblo que esté siempre consciente de que es Él el que pelea sus batallas. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros tenemos que luchar diariamente, a veces nuestra carne te dice que tienes que huir, pero tu espíritu te dice permanece y soporta, aguanta. Cuando nosotros estamos conscientes de lo que Dios está pidiendo de nosotros, es más fácil lograr alcanzar la victoria en las batallas. Cuando estamos conscientes de que es el Espíritu de Dios el que nos sustenta y el que nos lleva a la victoria. Sama peleó una gran batalla y era un hombre que estaba acostumbrado, como dije hace un momento, y que tenía como consigna en su mente que siempre que peleara, él tenía que ser el último hombre que permanecía en pie. ¿Cuáles son las características que debe de tener un hombre, o las consideraciones que debe de tener un hombre que quiere ser el último que permanezca en pie en cualquier batalla?
¿Qué condiciones tienes que tomar en cuenta si tú quieres permanecer en pie hasta el último momento en cualquier lucha que tengas? Lo primero que tienes que hacer, tienes que tener en consideración el campo de batalla. Di conmigo el campo de batalla. Dilo más fuerte. Nuestras batallas se llevan a cabo en dos campos: el terreno enemigo y nuestro propio territorio. El terreno enemigo es cuando tú vas e irrumpes en los dominios del enemigo para poder traer a las personas que están en tinieblas y traerlas a la luz. El Señor le dijo al apóstol Pablo: te vas a levantar y vas a ir a tal lugar porque yo te he llamado a ti para que los puedas traer de la potestad de Satanás a Dios, para que los puedas arrancar de la potestad de Satanás y los traigas al Señor. Y todos los que estamos en este lugar tenemos un propósito supremo, que es ir y hacer discípulos. La iglesia fue llamada para ser discípulos y tiene una promesa de parte del Señor. Dice que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Esto significa que se tiene que ir e irrumpir el territorio enemigo para alcanzar a aquellos que el enemigo tiene aprisionados. Y a veces entendemos claramente lo que significa pelear en terreno enemigo. Tenemos que luchar, hacer estrategia, hacer guerra espiritual, ir por aquellos, evangelizar a aquel hombre que está en adicciones, aquel hombre que está en alcoholismo, aquel matrimonio que está deshecho. Y cada vez que tú decides hacer eso, estás entrando en terreno enemigo. Pero también hay otro campo de batalla, que es tu propio campo. Sama tuvo que pelear en su propio campo, porque ¿sabes qué es lo que sucede? Cuando tú irrumpes el terreno enemigo, el enemigo te dice: ah, te estás metiendo en mi terreno. Ah, con que vas a evangelizar a tu vecino. Ah, con que le vas a hablar a esa persona que sabes que está perdida y que sabes que me pertenece. Pues ahora voy a ir a tu campo y voy a atacarte en tu campo. Muchas veces estamos preparados para pelear en el campo del enemigo y estamos cubiertos y protegidos, pero ¿qué sucede cuando empezamos a ser atacados en nuestro propio territorio? Y de repente empiezas a sufrir ataques en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu economía, en tu salud. Y empiezas a sufrir cada uno de esos embates y ataques y dices: ¿pero qué está pasando? Si cuando estaba yo trabajando en esta área, yo no consideraba que me iba a empezar a suceder esto. Pero cada vez que te metes a restaurar un matrimonio, ten por seguro que el enemigo va a atacar el tuyo. Cada vez que intentas restaurar a una persona que está en adicciones, ten por seguro que el enemigo va a tratar de regresarte a tu pasado. Ten por seguro que siempre el enemigo va a estar trabajando en tu vida y en tu corazón. Sama estaba en su campo de lentejas cuando de repente llegan los filisteos a atacar y toda la gente se fue, pero Sama se quedó. Parecía una locura. Dice la Biblia que era un pequeño campo lleno de lentejas. Ni siquiera era un gran campo, ni siquiera era una gran parcela, tal vez no era una gran cosecha. Pero la batalla de Sama no fue en un campo común, fue en su parcela, su propia casa. Los filisteos decidieron descender para destruir su campo. Sabían lo que Sama representaba. El enemigo va a descender a destruir tu campo, va a descender a tu matrimonio, va a atacar tu familia, va a atacar tus hijos, tu estabilidad familiar. Sama estaba dispuesto a pelear con ejército, pero también estaba dispuesto a pelear sin ejército. Era su campo, era su esfuerzo, era su trabajo. Después de las campañas militares que Sama hacía, siendo ese gran guerrero, siendo uno de los 3 valientes de David, todavía se daba el tiempo de ir y trabajar en su parcela. Aquí hay un principio importante, hermano. Muchas veces nosotros creemos que con lo que hacemos en el reino del Señor es suficiente y que por hecho, o damos por hecho de que en nuestra casa ya no tenemos que hacer lo necesario. Si ya fuiste y trabajaste en tu ministerio,
Tienes que llegar a tu casa y cumplir con tu labor como jefe de la casa, o como madre de familia, o como hijo. Tienes responsabilidades que cumplir. Tienes cosas que hacer. El hermano Rafael, después de que predica, tiene que ir y cumplir con sus obligaciones también en su casa. Tiene que hacer lo suyo. Antes de venir a este lugar, tuve que darle de comer a mi perro y tuve que amarrarlo para que no hiciera desastre. No dije, no, es que la unción del Señor está sobre mí. El perro no necesita comer, me ocupo amarrarlo. No, yo entiendo cuáles son mis obligaciones y cuál es mi trabajo y lo tengo que hacer. No puedo descargar mis obligaciones o mis responsabilidades en manos de otra persona. Sama era un hombre que se daba el tiempo de trabajar en su tierra y cosechar en su campo. El que fuera un gran guerrero no le quitaba su responsabilidad de proveedor en su casa. El que fuera un hombre de guerra no le quitaba su responsabilidad de ser aquel que cumpliera con las obligaciones de dar de comer a su familia. Aunque nadie diga amén. Sama sabía lo que tenía que hacer en el campo de batalla, pero también sabía lo que tenía que hacer en su casa. Aunque nadie diga amén. Tú sabes lo que tienes que hacer en este lugar, pero también sabes lo que tienes que hacer en casa. Aquí eres un adorador, aquí eres un ministro del Señor, pero en tu casa eres el jefe de familia, eres la jefa de familia, en tu casa eres el que provee, en tu casa eres la que bendice, en tu casa eres el que gobierna tal vez, pero estás consciente de lo que tienes que hacer aquí y de lo que tienes que hacer allá. Y tenemos que saber que tenemos que hacer las cosas que Dios nos está pidiendo. Sama era un hombre que hacía lo que tenía que hacer. Hay cosas que hacemos que Dios nos pide que hagamos, pero muchas veces nosotros decidimos hacer cosas que Dios nunca nos pidió. Sama era un hombre consciente de lo que tenía que hacer. Hace tiempo escuché un testimonio de una persona que descubrió su don espiritual y empezó a trabajar en su don y empezó a desarrollar un ministerio, pero en ese ministerio él sintió el impulso de dejar su trabajo material para empezar a dedicarse más de lleno a su ministerio. Y cualquiera de ustedes puede decir, bueno, hizo lo correcto, pero hay tiempos para todo. Y a veces nosotros hacemos las cosas fuera de tiempo. Esa persona dejó su trabajo y empezó a tener necesidades, carencias, empezó a tener problemas familiares, problemas con su esposa, problemas con sus hijos, porque empezó a faltar lo material. Y este hombre empezó a caer en frustración, y al momento de que cayó en frustración, oró al Señor y le dijo, Señor, ¿por qué? Si en un momento yo decidí dejar mi trabajo para poder servirte mejor, y ahora estoy pasando por esto. Y la respuesta del Señor fue, yo nunca te pedí que dejaras tu trabajo. No era el tiempo de hacerlo. Yo iba a trabajar contigo de otra manera. Tú te apresuraste y tú tomaste la decisión de dejar tu empleo, pero no es lo que yo tenía dispuesto para ti. Muchas veces nosotros creemos que Dios nos está pidiendo tal cosa que no nos está pidiendo. Sama sabía lo que tenía que hacer. Tenía que pelear en el campo de batalla, pero tenía que cuidar el terreno que Dios le había dado. No es posible que estemos ganando a otras familias y perdiendo las nuestras. No es posible que estemos ministrando a alguien más y perdiendo nuestros hogares. Dios está pidiendo hombres y mujeres como Sama que sean capaces de pelear en el terreno espiritual, pero que sean capaces de vivir en su vida familiar de manera armoniosa y que sean capaces de representar a Cristo en su casa. ¿Cuántos dicen amén? Sama estaba dispuesto a defender su heredad. No estaba dispuesto a dejarla. No voy a pelear por el reino de Dios y descuidar mi casa y huir cuando tenga que defender mi casa. Me quedo en mi campo aunque todos se vayan. Sama entendió que aunque todo el mundo se fuera, su responsabilidad era pelear por su campo y era pelear por su casa. Todo el mundo lo abandonó y todo el mundo se fue, pero Sama se quedó a defender lo suyo. ¿Cuántos van a defender lo suyo? Díganle al Señor. La segunda cosa que debe de considerar un hombre que quiere ser el último hombre en pie es las fuerzas del enemigo y tus propias fuerzas.
Los filisteos estaban en su campo. Esa era una realidad. El pueblo se había ido. Cuando se trata de guerra, no todos le entran. Cuando se trata de batalla, no todos le entran. Cuando se trata de celebración, tal vez todos puedan entrarle. Pero cuando se trata de hacer oración, no todos son capaces de hacerlo. Cuando se trata de sacrificar, no todos son capaces de hacerlo. Cuando se trata de servir, no todos son capaces de hacerlo. Y a veces es triste ver situaciones como hay personas que renuncian en el momento crítico. Los hombres que pelean no subestiman al enemigo, saben con quién se están enfrentando. Sama sabía con quién se estaba enfrentando, había peleado con filisteos varias veces. Pero cuando toda la gente se va, Sama considera el campo y mira que todo el mundo se fue. Él se queda solo y se encuentra rodeado de filisteos. Yo no sé cuántos había, pero de perdida tenía que haber unos 200 o 300 filisteos. Había hombres en la historia bíblica que mataron a 800 o a 1000 hombres uno solo, y es literal. Ese no es lenguaje figurado. Sama estaba en ese lugar, estaba en el campo de batalla y empezó a verse rodeado de filisteos. Se quedó en medio del campo, empezó a contabilizar y dijo: son 300 contra 1. Pudo haber contabilizado humanamente y decir: no creo que pueda hacerlo. Pero un hombre que permanece de pie hasta el final considera las fuerzas de su enemigo, pero también considera sus propias fuerzas. Y Sama sabía que sus fuerzas no venían de él. Sama sabía que aquel que estaba con él era aquel que estaba escrito en su nombre, el omnipresente, el que está en todas partes. Sama empieza a considerar las opciones. Y cuando todo el mundo se va, Sama decide quedarse. La lucha no es fácil para todos, pero es importante cuando nosotros somos capaces de darnos cuenta del potencial que Dios ha puesto en nuestras vidas. Los hombres que pelean y que permanecen en pie no subestiman a su enemigo, no se confían, ni dejan en manos del enemigo sus bendiciones. Cuando otros huyen, los hombres que permanecen en pie se quedan. Si tu matrimonio está en riesgo, pelea por él. Si tu familia está en riesgo, pelea por ella. Si tus hijos están descarriando, pelea por ellos. Si tienes que hacer cambios en tu vida, haz cambios en tu vida. Si debes de cambiar hábitos, cambia tus hábitos. Si te has juntado con personas que te han perjudicado o con personas poco sabias, cambia tus amistades, cambia tus compañías. Sama no siguió la corriente que todos siguieron. Cuando todos se fueron, él decidió quedarse. Van a existir personas que te van a presionar para hacer lo que ellos hacen. Van a existir personas que te van a decir tal vez que no hagas lo que estás deseando hacer para servir a Dios. Pero yo quiero decirte que si realmente quieres hacer algo, haz aquello que sea digno de imitar. Si alguien te dice o te da un consejo, primero evalúa la vida de esa persona. Si esa persona está viviendo agradable ante los ojos de Dios, entonces su vida será digna de imitar, imítalo. Pero si esa persona que estás escuchando tiene tal vez un testimonio peligroso o dudoso, entonces no hagas lo que esa persona te está diciendo. ¿Sabes por qué Sama no se fue? Porque las personas con las cuales Sama se había asociado eran personas que habían marcado su vida. Sama fue un hombre que se dejó influenciar por el rey David, un hombre que nunca huyó de las batallas, un hombre que siempre enfrentó de manera directa y personal a sus enemigos. Sama fue un hombre que fue influido en su corazón por el rey David,
Y las palabras de David estaban en su mente y estaban en su corazón. Y cuando todo el mundo decía, Sama, ríndete, Sama, huye, él decía, no me voy a ir, porque si mi rey pudo vencer a un gigante, yo puedo vencer a este ejército, porque si el rey es capaz de permanecer peleando, yo me quedo con él. Sama era un hombre que era capaz de escuchar la voz del rey. La Biblia me dice que este hombre, Sama, fue uno de los 3 valientes que escucharon al rey David clamar por agua cuando estaban en la cueva de Adulam. Dice la Biblia que en un momento estaba David cercado y estaba la guarnición de los filisteos en Belén, la ciudad de David. Y David, en su momento de desesperación, sintió sed y dijo, oh, ¿quién me diera de beber un poco de agua, un vaso de agua de la fuente que está en la puerta de Belén? Y 3 valientes tomaron una vasija y sin que nadie les dijera nada, empezaron a tomar camino. Uno de ellos era Sama. No sé si Sama fue el primero o Eleazar fue el primero, pero uno de ellos fue el primero que tomó la vasija y le dijeron, ¿a dónde vas? Voy a Belén. ¿A qué vas? A traer agua. ¿Para quién? Para el rey. ¿No escuchaste al rey que dijo, quien me diera a traer un poco de agua de la fuente que está a la puerta de Belén? Y yo escuché la voz del rey y yo voy a complacer al rey. Hay muchas personas que dicen escuchar la voz de Dios, pero no viven agradando a Dios. Hay muchas personas que dicen, Dios me habló, Dios me dijo, pero si tú analizas su vida, no es una vida agradable a Dios. Hay personas que dicen, Dios habló conmigo, pero su vida está en total caos y desorden porque no son capaces de vivir en obediencia. Sama era un hombre que escuchaba la voz de Dios, pero era movilizado a hacer las cosas que le agradaban al rey. Escuchó la voz de David y sin que le dijera 2 veces David, él fue y trajo agua. Fueron y entraron a la guarnición de los filisteos, tomaron esa vasija, salieron de ahí, estaba rodeado de filisteos, era el campamento de los filisteos. ¿No crees que había 1 o 2? Entraron a ese lugar, tomaron agua y regresaron, y cuando entraron a la cueva le dijeron al rey David, Señor, aquí tiene. ¿Qué es esto? Agua. ¿De dónde trajeron esto? De Belén, Señor. ¿Por qué hicieron esto? Porque usted dijo, ¿quién me diera un poco de agua de la fuente que está en la puerta de Belén? Y sus deseos, Señor, son órdenes para nosotros. ¿Cuántas veces Dios te ha pedido algo y te ha puesto en el corazón hacer algo y tú decides seguir haciendo lo que tú estás acostumbrado a hacer? Pero Dios te está moviendo a hacer cambios en tu vida. Dios te está moviendo a hacer ajustes en ti. Si realmente quieres agradar a Dios, obedece al Señor. De nada sirve que le digas Señor, Señor, si no haces lo que Él te dice. Y si eres tu Señor, le puedes dar la honra y la gloria. Todo el mundo le decía a Sama, Sama, es mucha gente contra ti solo, Sama, no tiene sentido, deja ese campo, luego vuelves a sembrar, Sama, abandona, Sama, mejor vete. Y Sama decía, entre más mencionen mi nombre, más me voy a quedar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estoy consciente de que no estoy solo. Es cierto, el enemigo es poderoso, pero también su palabra dice que es más poderoso el que está con nosotros que el que está fuera del mundo. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién podrá estar en contra de nosotros? Y Sama decía, Dios y yo somos mayoría. Puede haber 300 hombres contra mí, pero conmigo está el Dios de los ejércitos, Jehová, el Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Aunque todos abandonen, tú quédate a defender tu campo. Aunque todos se vayan, tú quédate a cuidar lo que Dios te dio. La última cosa que debe considerar un hombre que debe de permanecer en pie es la forma de luchar. Di conmigo, la forma de luchar. Para poder ser un hombre que permanezca en pie hasta el final, tienes que estar decidido a luchar de una manera legítima. Debes ser esforzado para pelear. No puedes luchar a tu propia manera. Sama, cuando se vio rodeado y que
miró que todo el mundo se fue y miró que estaban todos los filisteos en ese lugar, agarró su espada y empezó a caminar hacia el centro de su parcela. Y cuando llegó al centro de la parcela, al centro del campo, levantó la espada y empezó a voltear a ver a los filisteos y a decirles: este es mi campo, esta es mi herencia, esta es mi bendición, y si ustedes la quieren, tendrán que venir por ella. El Señor está esperando hombres y mujeres que sean capaces de pelear desde adentro. Sama no peleó desde afuera, no peleó en la orilla junto al camino, no peleó en un lugar donde cuando mirara que se ponía fea la cosa, aventaba la espada y salía corriendo. No peleó en un lugar donde había opción de huir o de correr. Se fue a un lugar donde no había opciones. O gano o muero. El cristiano ha sido llamado para vencer. Y si tú revisas la armadura de Dios en Efesios capítulo 6, toda la armadura tiene solamente protección frontal, la coraza, el escudo. No hay protección para la espalda. ¿Por qué? Porque la lucha del cristiano siempre es de frente. El cristiano nunca puede huir, el cristiano nunca puede dar la espalda, porque el Señor nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No ha puesto cobardía en nosotros. Sama fue un hombre que se metió al centro del campo de batalla y dijo: aquí voy a pelear, aquí voy a luchar y aquí voy a vencer. Y la única manera que me pueden sacar de aquí, o es victorioso, o es por los pies por delante. Dios está llamado para ser victorioso. Sama fue un hombre que entendió que Dios le había llamado para ser victorioso. Un hombre que estaba dispuesto a pelear hasta el último instante y ser el último hombre que estuviera en pie. Muchas veces nosotros queremos luchar, pero queremos luchar a nuestra manera. Queremos luchar, pero no queremos luchar de manera legítima. No queremos comprometernos, no queremos meternos, queremos ser cristianos, pero en las orillas. Queremos vivir una vida espiritual cristiana donde yo pueda huir, donde yo pueda correr por el camino. No se trata de correr por el camino, se trata de pelear en el centro del campo. Muchas veces queremos vivir una vida cristiana donde yo me pueda comportar como yo quiera en algunos otros días, y solamente cuando estoy en la casa del Señor puedo orar y ser un fiel cristiano. Pero Dios está demandando hombres y mujeres que sean sus siervos dentro y fuera, en cualquier parte. Hombres y mujeres que sean capaces de impactar al mundo con un testimonio que pueda honrar y bendecir el nombre de Jesús. ¿A qué me refiero con esto? Hay personas que no son capaces de entrar en el campo y que no son capaces de comprometerse. Entrar al centro significa vivir bajo los términos de Dios. Vivir en fe bajo las circunstancias de Dios. Aprender a morir a ti mismo. Hay mucha gente que quiere servir al Señor y dice: sí, la Biblia dice tal cosa, pero yo sigo pensando de esta manera. El pastor predicó tal cosa, pero yo voy a seguir pensando y voy a seguir viviendo como yo considero que lo debo hacer. Yo pienso que así deben de ser las cosas. Esa es la gente que pelea en las orillas, que pelea fuera del campo de batalla. Es muy importante que seamos conscientes de que Dios nos está llamando para pelear desde adentro. Sama fue un hombre que fue capaz de reconocer su responsabilidad y pelear en el centro del campo. Si vas a luchar, lucha desde adentro. Si vas a pelear por tu familia, hermano, métete en el centro de tu familia. Si vas a pelear por los tuyos, aprende a conocer los problemas de tu familia. Muchos de ustedes saben o tienen hijos adolescentes, pero no saben qué problemas están enfrentando. Y a veces oras por tus hijos, pero no sabes por qué necesidades orar específicamente. Tómate un tiempo para platicar con ellos. Tómate un tiempo para sentarte y conocerlos un poco más y saber cuál es la problemática que ellos tienen para que puedas pelear legítimamente por tus hijos. Pero eso requiere dedicación, requiere tiempo, requiere amor. Tienes que pelear desde el centro. Lleva a tu familia a conocer a Dios. Ellos van a conocer a Dios por
en ti. Van a conocer a Dios por lo que tú hagas. Si quieres hijos comprometidos con Dios, tiene que haber padres comprometidos con Dios. Si quieres hijos inspirados por Dios, tiene que haber padres inspirados por Dios. Si quieres hijos esforzados en la obra de Dios, tiene que haber padres esforzados en la obra de Dios. No te rindas. Cuando tus fuerzas se acaban, empiezan las fuerzas de Dios. Hace tiempo leía una ilustración de un niño que estaba construyendo un camino en su jardín, un caminito para sus carros. Y por donde iba a trazar su carretera había una piedra. Y su papá estaba a la puerta de la casa observándolo. Y cuando el niño estaba construyendo su carretera, dijo: no voy a sacar la vuelta, por aquí tiene que pasar mi carretera. Y toma la piedra y empieza a querer moverla, pero por más esfuerzo que hace, no puede moverla ni un milímetro. Y suda y trae un palo para intentar moverla, y su padre está observándolo. Y le dice, de repente voltea y le dice: papá, no puedo. Y dice: sí puedes. Papá, no, ya lo hice con todas mis fuerzas y no puedo hacerlo. Y le dijo su papá: ¿no lo has hecho con todas tus fuerzas? Sí, papá, de verdad, mira, es todas mis fuerzas y no lo puedo hacer. Pues no lo has hecho con todas tus fuerzas. ¿Por qué dices eso? Porque aún te quedan las mías. Cuando tus fuerzas se acaban, están las mías para poder ayudarte. Así que cuando sientas que tu fuerza se acaba, tienes que estar consciente de que empiezan las fuerzas de Dios en tu vida. Gloria a Dios. Quiero concluir con eso. Leía una poesía. Una poesía que se llama Un Round Más. Y la poesía dice así: yo sé que estás exhausto. Yo sé que no sientes las piernas. Que estás mareado y que te falta el aire. Y que tienes ganas de llorar de dolor. Y yo que estoy afuera en tu rincón, solamente puedo hablarte y en un minuto curarte las heridas, solo para que vayas de vuelta a dar y a recibir. Un round más, solo eso te pido. No que ganes, un round más. Respira profundo, abre los ojos, muévete en el ring, no te quedes quieto, sube la guardia, que si bajas los brazos, la vida te mata. Usa tu derecha. Yo sé lo que quieres. Quieres que tire la toalla, pero no hay toalla en tu rincón. No la hay. Solo 3 minutos nada más que parecen eternos cuando estás golpeado y solo contra las cuerdas. Pero no hay toalla en tu rincón. No la hay. Abre bien los ojos. Muévete y sal de nuevo. Un round más. Cuando leía esto, me ponía a pensar en cuántas veces hemos estado en momentos de batalla, cuando le decimos al Señor: Señor, estoy a punto de tirar la toalla. Me siento cansado y quiero tirar la toalla. Yo no sé cuánto les ha pasado eso, pero no soy el único. Pero ha habido momentos donde yo sentía eso y le dije: Señor, estoy cansado y quisiera tirar la toalla. Pero cuando estaba hablando con el Señor, vino un pensamiento a mi mente, y la toalla no la tira el peleador. El peleador no tiene la capacidad de tirar la toalla. Quien tira la toalla es su entrenador. Cuando el entrenador sabe que ya no puede más, entonces eres el que tira la toalla. Pero Dios nunca va a tirar la toalla. ¿Sabes por qué? Porque Él sabe a quién ha llamado. Porque Él sabe que te llamó. Porque tienes la capacidad de ser victorioso. El Señor te ha dado la capacidad de permanecer en pie. Dios te está llamando para que te quedes en pie hasta el último momento. Va a venir el enemigo, va a venir a amenazarte, va a venir a agredirte, pero tú tienes que estar consciente de que el Señor te ha llamado para ser un hombre y una mujer victoriosos, para darle la honra y
que la gloria con tu vida. Yo no sé qué estés pasando en este instante. Tal vez el enemigo entró a tu campo, entró a tu casa, entró a tu familia. Desea destrozar tu herencia, tu provisión. Tal vez entró en tu matrimonio y lo tiene destruido. Pelea. Pelea hasta que seas el último hombre de pie. Pelea hasta que seas la última mujer de pie. Aunque todos te digan, está perdido tu matrimonio, pelea. Aunque todos te digan, ya ríndete, abandona tu campo, pelea. Aunque todos te digan, ya vete, déjalo, pelea. Pelea por tu campo hasta que seas el último hombre de pie. Hubo un momento de lucha espiritual en los primeros años de mi vida cristiana. El enemigo golpeó mi vida espiritualmente muy fuerte. Pero llegó un momento de decisión en que le dije en oración, hablé con el Señor y después me planté en la sala de mi casa y le dije al enemigo, sé lo que estás haciendo y sé lo que intentas lograr en mi vida espiritual. Pero una cosa sí te digo, uno de los dos se va a cansar primero. Y no voy a ser yo. Te tendrás que retirar porque el Señor ha prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo no sé qué te esté pasando. Lo que sí te quiero decir es, si has pensado dejar tu liderazgo, dejar tu ministerio, porque sientes tu campo invadido, no lo hagas. Pelea hasta el final. Si sientes que el enemigo ha tratado de arrebatarte lo que Él te ha dado, te digo, métete más en el centro, métete en el campo de batalla, lo que Dios te ha dado, y empieza a pelear por ello. La renuncia no es una opción. Resiste. Aunque todos abandonen, resiste. Aunque todos renuncien, resiste. Aunque toda tu generación se vaya, tú resiste. Aunque todos digan, esto no tiene remedio, tú sigue peleando por lo que Dios te ha dado. Deja de pelear en las orillas. Deja de pelear sin compromiso. Si realmente quieres agradar a Dios, entra en el centro y dile al Señor, mi vida está en tus manos y solamente dependo de ti y de tu presencia. Es vencer o morir. La renuncia nunca es una opción. No se puede renunciar. Dios te llamó para ser el último hombre en pie. Dios te llamó para ser la última mujer en pie. No te diseñó para la derrota, aunque te hayas equivocado, aunque hayas tropezado, aunque te hayas lastimado. Dios te llamó para levantarte. La victoria no es de aquellos que nunca se caen, es de aquellos que se caen y se levantan, y de aquellos que permanecen de pie hasta el final. ¿Cuántos dicen amén? Quiero invitarte a que